Por lo tanto, si rechazamos la ley, es lo mismo con rechazar al Hijo. Y rechazar al Hijo es lo mismo con rechazar al Padre. Estamos al borde mismo del conflicto final y el mundo necesita ser advertido. Este movimiento no es para formar congregaciones separadas. Este movimiento es para animar a todos. Así que el mundo parece revuelto. Pero ¿quién origina estos eventos? No se trata solo del mundo árabe. Está sucediendo en Europa. Esto va a venir aquí. La gente está harta de todo lo que está pasando en este mundo. Y esta es la brecha que necesita ser reparada en el tiempo que vivimos. Podemos estudiar profecías, podemos saber lo que está sucediendo en el mundo, podemos ver todas estas cosas, pero si no empezamos aquí mismo con Jesús, no vamos a ninguna parte. Reparando la brecha. Esta presentación se titula Elías. Y creo que todos deberían saber de dónde proviene este título. Mateo capítulo 17, 11. Y respondiendo Jesús les dijo, a la verdad, Elías vendrá primero y restaurará todas las cosas. Así que hay asuntos que necesitan ser restauradas. Y Dios pondrá las cosas en claro para que la gente pueda tomar una decisión al final de los tiempos. Hay una declaración hermosa en el espíritu de profecía que dice que no tenemos nada que temer por el futuro, a no ser que nos olvidamos de cómo nos ha conducido Dios en el pasado. Solo brevemente, el primer Elías, leemos sobre él en Primera Reyes, capítulo 18, versículo 17. Y aconteció que cuando Acab vino a Elías, le dijo a Acab, ¿eres tú el que ha turbado a Israel? Y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Así que el componente principal del mensaje de Elías es hacer la gente volver a la obediencia a Dios y eliminar todas las formas de culto a Baal. El sincretismo tendrá que desaparecer con el fin de cumplir estas demandas. El segundo Elías fue Juan el Bautista. Por supuesto, este es el mensaje y no la persona. Y él era predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, y porque este es aquel de quien habló el profeta Isaías diciendo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Así que otro componente es preparar a un pueblo para la venida del Señor y que implica un cambio en el corazón y el arrepentimiento. El papel de Juan el Bautista se puede ver en los versos de Lucas 1 y continuando. Mas el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu esposa Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. No dice todos, sino muchos. Porque será grande delante del Señor, y no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Así pues, aquí hay una promesa. Cuando vino Elías, este primer antitipo, desde el primer momento, desde el vientre, el Espíritu Santo estaba presente. Cuando aparecerá el Elías final, puedo suponer que desde el vientre, desde el inicio, el Espíritu Santo estará presente. Ahora bien, si el Espíritu Santo está presente desde el principio para establecer el mensaje del último Elías,
¿Puede ser ese mensaje comprometido? ¿Puede ser cambiado con el tiempo? ¿Cambia el Espíritu Santo su mente? ¿O es que ese mensaje debe ir hasta el final? Supongo que va a ir hasta el final. Y luego, por supuesto, Juan el Bautista vino no comiendo y bebiendo, mientras que Jesús vino comiendo y bebiendo, lo que significa que Jesús vino a conocer a la gente ahí donde estaban. Y sin embargo, Él apartó a un hombre que iba a ser no comiendo y bebiendo, sino más bien comer los alimentos simples de las clases más pobres, para así decirlo, la locusta, que es la algarroba, y miel silvestre. Por supuesto, la miel silvestre no es una comida en sí misma, así que supongo que tenía el menú que tenían las personas más pobres, y la base era la algarroba y las frutas y verduras y todo lo que entra en eso. Y tenía un estilo de vida que era incluso diferente al de Jesús. Ya saben, la gente siempre dice, pero Jesús comió pescado y Jesús comió eso. Pero aquí Él está apartando un tipo. Pero lo que quiero resaltar es que Él estaba lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se vuelvan al Señor su Dios, e irá delante de Él en el espíritu y el poder de Elías. Así que ese mismo mensaje, el mensaje de Elías, es uno de separación. Elegid vosotros este día, será de vital importancia en este mensaje, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y los desobedientes a la sabiduría de los justos, para preparar un pueblo dispuesto para el Señor. Ninguno de los impíos entenderá, pero el sabio llevará a muchos a la justicia. Y si lean los Salmos, encontrarán que la obediencia a los preceptos de Dios es equivalente a la sabiduría. Verso 76, y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la faz del Señor para preparar sus caminos. Parte del mensaje de Elías. Para dar conocimiento de salvación, es decir, al fin del tiempo, ¿habrá confusión con respecto al plan de salvación? Creo que habrá, y el registro debe ajustarse correctamente a su pueblo para remisión de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, por la cual nos vistió el resplandor de lo alto, para dar luz a los que habitan en tinieblas. Por lo tanto, hay un mensaje con respecto a la salvación. Hay un mensaje para el mundo exterior, los que habitan en tinieblas, y sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Por lo tanto, es un mensaje para el mundo entero. Y luego la Biblia dice, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en el desierto hasta el día que se mostró a Israel. Ahora, él tenía una experiencia en el desierto, así que la iglesia de Dios también tendrá una experiencia en el desierto. El tipo Israel tuvo una experiencia en el desierto, la iglesia de Dios al final también tendrá una experiencia en el desierto con todo lo que se asocia a ella. Habrá gente que quiere volver a Egipto. Habrá personas que se niegan a seguir las indicaciones del Espíritu como son reveladas por los profetas. Todos estos parámetros que hemos tratado en las conferencias anteriores. Salmo 119, versículo 165 dice, mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Así pues, esta es la base del mensaje. Ahora, hay una bella historia en la Biblia acerca de este joven rey Josías, que dirigió al pueblo de Dios a una reforma definitiva. La Segunda Reyes nos dice que Josías solo tenía 8 años cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida,
hija de Adaías de Boscat. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y aconteció que a los 18 años del rey Josías, el rey envió a Safán, hijo de Azalías, hijo de Mesulam, escriba a la casa de Jehová, diciendo: Ve a Hilcías, sumo sacerdote, dile que recoja el dinero que se ha metido en la casa de Jehová, que han juntado del pueblo los guardianes de la puerta. Aquí está un joven rey, y esta es la misma reforma final que tendría lugar en medio del pueblo de Dios. Después de este periodo hay un periodo de decadencia, y finalmente Jerusalén va en cautiverio. Y las reformas que tuvieron lugar aquí sirven como tipo para las reformas finales que deben ser introducidas en el pueblo de Dios al final. Si nos fijamos a los significados de las palabras, Josías significa fundado por Yah, cual significa que si tomas el antitipo, será un movimiento que está establecido por Dios. No se trata de cualquier movimiento, y será impulsado con un poder del Espíritu Santo desde su mismo inicio. Y eso es un punto muy importante. Jedida significa amada. Así que si tomas el significado de estos nombres, hay todo un significado y escatología en ellos. Adaías, Yah ha adornado. Algo especial acerca de estos nombres. Leemos en el verso 5, y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen cargo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová para reparar las brechas de la casa. Israel era ideológicamente, en lo religioso, en desorden. Y aquí llega este joven rey, el joven movimiento antitípico, que tiene que restaurar todas las cosas y reparar las grietas. Y el dinero se pone a disposición de los que hacen la obra, a los carpinteros, a los maestros y a los albañiles, para comprar madera y piedra de cantería para reparar la casa. Y no se les pedía cuentas del dinero entregado en sus manos, porque ellos procedían con fidelidad. Así que las personas involucradas en la restauración, ¿qué tipo de personas eran? Si nos fijamos en esto tipológicamente, deben haber sido personas fieles, gente en que se podría confiar, gente honesta. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías a Safán escriba: He hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Viniendo luego Safán escriba al rey, dio al rey la respuesta y dijo: Tus siervos han juntado el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen cargo de la casa de Jehová. Asimismo Safán escriba declaró al rey diciendo: Hilcías el sacerdote me ha dado un libro. Pues encontraron este libro de la ley, en contra del cual los reyes anteriores habían luchado. Por lo tanto, debió que algún escriba lo escondió y fue encontrado en el proceso de limpieza. Y sucedió que cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestiduras. Y mandó el rey a Hilcías el sacerdote, etc., diciendo: Id y consultad a Jehová por mí y por el pueblo, y por todo Judá, acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que fue escrito respecto a nosotros. Así que aquí está el centro del mensaje. Hay muchas cosas que se encuentran en los caminos que destruyen la esencia misma del Evangelio, y estas cosas tienen que ser reparadas. Este es el trabajo del Elías del fin.
Si tomas un comentario bíblico general, el comentario bíblico de los creyentes, dicen que Josías fue rey de Judá durante 31 años y él reparó el templo y que fue la última era de la reforma en el reino de Judá. Después de eso viene el fin. Por lo tanto, es un tipo de la última era de la reforma en el reino. En el año 18 de su reino comenzó a reparar el templo y el dinero fue traído libremente y personas de confianza trabajaron con ese dinero. Ahora, si seguimos leyendo en Segunda Reyes, entonces fue Hilcías el sacerdote, y Ahicam, y Acbor, y Safán, y Asaías, a Hulda, la profeta, esposa de Salum, hijo de Ticva, hijo de Arraas, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Eso sí que es fascinante, que debe haber una profeta involucrada aquí. Ella estaba probablemente relacionada con Jeremías, que no estaba en la ciudad en este tiempo, pero sin embargo enviaron a una señora profeta. Y ella les dijo: así dice Jehová, el Dios de Israel, decid al varón que os envió a mí. Ella debió saber que era el rey, porque menciona más adelante que es el rey. Así dice Jehová: he aquí yo traigo mal sobre este lugar y sobre los que en él moran, según todas las palabras del libro que ha leído el rey de Judá. Así que el resultado final seguirá siendo el juicio. Pero aquí hay un periodo de reforma y la gente puede participar a ella o rechazarla. ¿Por qué habrá este juicio? Por cuanto me abandonaron a mí y quemaron incienso a otros dioses, sincretismo y abandonar al Señor. Una vez más, el comentario de los creyentes de la Biblia dice que Hulda, una profeta, la cual moraba en Jerusalén, y Dios iba a castigar a Judá, pero no iba a suceder en la época de Josías. Tú serás recogido a tu sepulcro en paz. Y dicen, bueno, antes de la catástrofe prometida de la cautividad de Babilonia, o puede significar que Josías moriría en paz con Dios. Bueno, sabemos que él murió porque no escuchó lo que se les dijo, que no debe interferir en una batalla, que en realidad conduciría al levantamiento de Babilonia como vara de Dios. El comentario de Wesley es: el libro original de la ley del Señor, dado o escrito por la mano de Moisés, tal como se expresa que por mandato de Dios fue puesto al lado del arca y probablemente tomado de ahí y escondido por el cuidado de un sacerdote piadoso, cuando algunos de los reyes idólatras de Judá perseguían la religión verdadera y desfiguraba el templo, y cosa que los escritores judíos confirman, quemaban todas las copias de la ley de Dios que podían encontrar. Ahora fue encontrado entre la basura o en algún lugar secreto. ¿Y qué providencia fue esta que todavía se conservaba? Y luego continúa diciendo que Dios cuida de su palabra. Dios no permitirá que su palabra sea destruida. Y esa misma palabra está disponible para nosotros. Al rey de Judá que os ha enviado para que consultaseis a Jehová, diréis así: dijo la profeta Hulda, así dice Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste la palabra del libro y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrían a ser asolados y malditos, y rasgaste tu vestidura y oraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. ¿Qué podemos aprender de ese texto? ¿Cuál debería ser nuestra actitud inteligente cuando Dios nos llama a una experiencia superior con Él? Una de arrepentimiento, una de reconocimiento de las malas acciones y un esfuerzo decidido para corregir las cosas.
Ese es el trabajo de reparación. Por tanto, he aquí, yo te recogeré con tus padres y tú serás recogido a tu sepulcro en paz. Pero sabemos que murió a manos del faraón. Leemos en Profetas y Reyes, el rey debía confiar a Dios los acontecimientos futuros. No podría alterar los eternos decretos de Jehová. Pero al anunciar los castigos retributivos del cielo, el Señor no retiraba la oportunidad de arrepentirse y reformarse. Y esta es la tarea del último Elías. Porque el último Elías pondrá las cosas claras, que Dios ha hecho todo lo posible para que la gente vuelva al arrepentimiento. Él les da una oportunidad. El mensaje será menospreciado, pero algunos lo aceptarán. Y Josías, discerniendo en esto que Dios tenía buena voluntad para atemperar sus juicios con misericordia, resolvió hacer cuanto estuviese en su poder para realizar reformas decididas. Este es otro punto importante. Tenemos que hacer todo en nuestro poder. Mandó llamar inmediatamente una gran convocación a la cual invitó a los ancianos y magistrados de Jerusalén y Judá, juntamente con el pueblo común. Estos, con los sacerdotes y levitas, se encontraron con el rey en el atrio del templo. Así que el Elías del fin, creo también, hará todo lo posible para juntar todas las partes. No todos estarán dispuestos, pero el esfuerzo debe ser hecho. Esto es lo que describe la crónica de Dios sobre Josías, segunda Crónicas 34. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá. Esto es increíble. Él tenía solo 20 años y limpió la casa. Y a Jerusalén de los lugares altos, de las imágenes de acera, de las esculturas y de las imágenes de fundición, y derribaron delante de él los altares de los Baales. Así que el sincretismo tiene que desaparecer, tiene que haber una limpieza de la casa. Las imágenes deben desaparecer, los lugares altos se deben limpiar, los bosquecillos deben ser limpiados. Y luego se fue y despedazó también las imágenes de acera y las esculturas y estatuas de fundición, y las desmenuzó y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que las habían sacrificado. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares y limpió a Judá y a Jerusalén. Este es un trabajo a fondo. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín y Simeón, hasta en Neftalí. Si piensas en eso, eso era fuera de su territorio. Así que él incluso destruyó las figuras de deidades paganas en las ciudades de las tribus con las cuales no tenía nada que ver, eran fuera de su reino. Y devolvió el arca del pacto al templo y reinstauró la Pascua. Muy interesante. A los 18 años, dice segunda Crónicas 34:8, de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Setera, y a Joach, hijo de Joachaz, escriba, para que reparasen la casa de Jehová su Dios. Ahora, antitípicamente, ¿qué significa la casa de Dios? Representa a la iglesia. Representa al pueblo de Dios. No es un templo de piedra, sino que es un templo de piedras vivas que son moldeadas y talladas en la cantera de esta vida y construyen el templo. Ahora la casa de Dios está en mal estado y necesita reparación. Entonces mandó el rey a todo el pueblo diciendo: celebrad la Pascua a Jehová nuestro Dios, conforme a lo que está escrito en el libro de este pacto. Tenemos que restaurar la imagen de Cristo en la iglesia. Tenemos que restaurar la obediencia dentro de la iglesia. Tenemos que restaurar la justificación por la fe.
En verdad no se había celebrado tal Pascua desde los días de los jueces. Segunda Reyes 23:1 dice, entonces el rey mandó que se reuniesen con él todos los ancianos de Judá y de Jerusalén, y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas, y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande, y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto. Es casi como si fuera aquí un tipo de Cristo que está reafirmando su palabra al pueblo y a los profetas y a los sacerdotes. No te imaginas que el sacerdote la leería, pero lo leyó. Es como si Jesús está diciendo, quiero que entiendas la base de la verdad y que lo puedes encontrar en la palabra. Y el rey se puso de pie junto a la columna e hizo pacto delante de Jehová de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos y sus testimonios y sus estatutos. Este es el mensaje de Elías, volver a la obediencia, a cumplir las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías y a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta que sacasen del templo de Jehová todos los vasos que habían sido hechos para Baal y las destruyesen, y los quemó fuera de Jerusalén en el campo de Cedrón, y destituyó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá. También sacó la imagen de Acera fuera de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén, al torrente de Cedrón, y la quemó. Además derribó las casas de los sodomitas. ¿En qué estado estaba Israel? Si es que tenía incluso sodomitas rituales entre ellos. Me pregunto si podríamos ir tan lejos que tener la compañía de misma canalla en la actualidad. Igualmente el altar que estaba en Betel, esta es una historia interesante, que Jeroboam levantó, él cumplió la profecía allí. Y se volvió Josías y viendo los sepulcros que estaban ahí en el monte, envió y sacó los huesos de los sepulcros y los quemó sobre el altar. Así que hizo limpieza. Es como limpiar toda la historia de la apostasía. Aquí en este mismo altar que Jeroboam había levantado como una falsificación del altar que estaba en Jerusalén para contaminarlo. Y entonces vio el título o el nombre del profeta que había profetizado estas mismas palabras que este rey vendría, y él lo mencionó por su nombre. Y vamos a ver eso en un momento. Dice, ¿qué monumento es este que veo? Y los de la ciudad le respondieron, este es el sepulcro del varón de Dios que vino de Judá y profetizó estas cosas que tú has hecho sobre el altar de Betel. Y él dijo, dejadlo, ninguno mueva sus huesos. Y así fueron preservados sus huesos y los huesos del profeta que habían venido de Samaria. Esto había sucedido 300 años antes. Lo leemos en Primera Reyes 13:1. Y aquí que un varón de Dios por palabra de Jehová vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, clamó contra él por palabra de Jehová y dijo, altar, altar, así dice Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Por lo tanto, Josías es un rey profético. El limpiador antitípico, el Elías por venir, es también un movimiento profético. Josías murió a manos del faraón egipcio Necao en Megido en el año 609. Y su programa de reforma religiosa acabó cuando Judá fue sometido primero a Egipto y luego a Babilonia antes de la destrucción de Jerusalén. Y él hace parte incluso de la genealogía de Jesús. Ahí está, Josías.
y Josías engendró hasta el tiempo de la cautividad en Babilonia. Esta es una hermosa tipología y nos da el programa que debe ser iniciado por el pueblo de Dios al final de los tiempos. Las reformas finales deben, por lo tanto, ser de naturaleza similar. El mensaje de Elías fue uno de arrepentimiento, un llamado a seguir a Dios con todo el corazón, de guardar los mandamientos. Y Juan el Bautista era el antitipo de Elías, tenía el mismo mensaje de advertencia y también lo hará el Elías final. Juan el Bautista, ¿se recuerdan? Estaba bajo el control del Espíritu Santo desde el mismo inicio, y así el antitípico será igual. El movimiento adventista surgió a finales del siglo XVIII. Fue un movimiento internacional. Llegó en un tiempo de bajo nivel de espiritualidad humana, probablemente uno de los más bajos. América había sido testigo de los disturbios de la guerra y el derramamiento de sangre, y Europa había presenciado la Revolución Francesa con todas aquellas ideologías que salieron de ahí, todos los sismos, espiritismo, evolucionismo, marxismo, existencialismo. Todos estos movimientos surgieron exactamente en el mismo tiempo. ¿Dejaría Dios al mundo sin un testigo final? ¿Sin un mensaje de advertencia final? Que había sacrificado la verdad a la diosa de la razón, la Revolución Francesa. Todo el gobierno del sistema papal se basa en la razón y no en la palabra de Dios. En medio de escenas que transformaron a los hombres a la imagen de bestias brutales, en lugar de la imagen de Dios. Y en los Estados Unidos, Leonard Woolsey Bacon resumió la posición moral de aquel tiempo de la manera siguiente: los últimos años del siglo XVIII muestran la marca más baja, marea de reflujo más bajo de la vida espiritual en la historia de la Iglesia americana. La desmoralización de la vida militar, la furia de las facciones políticas, la moralidad materialista de coge céntavo de Franklin. Estos fueron todos altos masones con actividades muy pervertidas. El deísmo filosófico de hombres como Jefferson. Dios está en un lugar arriba, pero no le importa, sino que simplemente deja las cosas suceder al azar. La obscenidad popular de Tom Paine. Este es como un quién es quién en la masonería. Han causado, juntos con otras influencias desfavorables, provocar un estado de cosas que a la vista de poca fe parecía casi desesperado. Esta era la condición. Ya era hora para un Josías. Era el tiempo para el antitípico Elías. El Elías por venir, que iba a ser imbuido del Espíritu Santo desde su concepción, desde su nacimiento. Así que de esta situación aparentemente desesperada surgió lo que se ha denominado el Gran Avivamiento. En Europa y América se produjo mucho énfasis en la segunda venida de Jesús. Es interesante que esto sucedió en todo el mundo. De pronto se produjo este despertar y la segunda venida de Jesús será importante. Las profecías de Daniel y Apocalipsis fueron de nuevo, otra vez, puestas bajo escrutinio, y se formaron todas las sociedades bíblicas extranjeras, 1804, la Sociedad Bíblica Americana, la Sociedad Misionera del Hogar Americano, todo en esa época del siglo XVIII. Y luego vino uno de los predicadores más destacados anunciando la segunda venida. Y ese fue William Miller. Miller era un candidato improbable, ya que sus primeras convicciones religiosas lo clasificarían como deísta, así que tenía la misma mentalidad y era masón. Y aquí vino, y no tenía formación religiosa alguna, pero más tarde se desilusionó con su deísmo
y asistió a una congregación bautista, y en 1816 se convirtió en un serio estudiante de la Biblia, no permitiendo nada más, sino que la Biblia sea su propio intérprete. Y cuando descubrió las verdades de la Biblia, él renunció a sus conexiones masónicas. Y escribe: mientras estudiaba así la Escritura, me convertí satisfecho. Si las profecías que se han cumplido en el pasado son un criterio para juzgar el asunto del cumplimiento de aquellas que son en el futuro, que las opiniones populares del reinado espiritual de Cristo, un milenio temporal antes del fin del mundo y el restablecimiento de los judíos no se sustentan en la palabra de Dios. Ahora solo piensa en esto. Este es un hombre escribiendo sin formación religiosa básica, siendo antes un deísta, empapado hasta cierto punto en estas actividades de una sociedad secreta, llega a ser desilusionado con todo eso y comprende: esto me está llevando a ninguna parte. Va a la iglesia y luego decide: ¿sabes qué? Voy a estudiar esta Biblia a ver qué puedo encontrar en ella. Dios usa a un hombre sin ningún tipo de formación teológica. ¿Hizo él lo mismo en el caso de Juan el Bautista? Ninguna formación teológica. Estuvo allí en el desierto y los fariseos salieron y le dijeron: ¿por qué estás predicando estas cosas? Y él fue duro con ellos. Ahora bien, se imaginan el ambiente y el clima teológico, y el vino de Babilonia que estaba siendo servido a la gente. No es de extrañar que Dios pasa por alto los teólogos de la época también. Miller dice: porque me encontré con que todas las escrituras en que se basan estas teorías favoritas son expresados con tanta claridad como son aquellas que se cumplieron literalmente en la primera venida o cualquier otro periodo en el pasado. He encontrado claramente enseñado en las escrituras que Cristo Jesús descenderá en esta tierra, que vendrá sobre las nubes del cielo con toda la gloria de su Padre, que a su venida el reino y el dominio bajo los cielos será entregado a Él y a los santos del Altísimo, que lo poseerán para siempre y para la eternidad. Ahora tengo una pregunta. Este tema central, ¿está en armonía con el mensaje de Elías para preparar el camino para la venida del Señor? Debe ser. Que a su venida los cuerpos de todos los justos muertos serán resucitados y todos los justos vivos serán cambiados de corruptible a incorruptible, de mortal a inmortal, y que todos ellos serán arrebatados juntamente para recibir al Señor en el aire y reinarán con Él para siempre en la tierra regenerada. ¿No es esto lo contrario de lo que predicaban los teólogos populares? ¿No estaban predicando la inmortalidad del alma? Descubrí que el único milenio enseñado en la palabra de Dios son los 1000 años que han de intervenir entre la primera resurrección y la del resto de los muertos, como se presenta en el capítulo 20 de Apocalipsis. ¿Quién le enseñó esto? Bueno, ciertamente no fueron los teólogos, ¿no? Y que deben necesariamente ser seguidos por la venida personal de Cristo y la regeneración de la tierra. Lo encontró en la Biblia y solamente en la Biblia. Él puso todas estas cosas falsas a un lado y dijo: permítanme sentarme y ver qué tiene que decir Dios. Que hasta la venida de Cristo y el fin del mundo, los justos y los impíos seguirán juntos en la tierra, y que el cuerno del papado está en guerra contra los santos hasta su aparición y su reino, cuando será destruido por el resplandor de la venida de Cristo. Esto es alucinante. Él consiguió todo esto de la palabra de Dios. Seguramente debe haber leído otras fuentes también, pero durante 2 años, él tomó solo la Biblia y esta es su conclusión. Es increíble. Es obligatorio concluir que las diversas porciones de las Escrituras que se refieren al estado del milenio deben tener su cumplimiento después de la resurrección de todos los santos que duermen en Jesús. También he encontrado que las promesas respecto a la restauración de Israel son aplicadas por los apóstoles a todos los que sean de Cristo. Recibir a Cristo los convierte en simiente de Abraham, herederos según la promesa.
Esto es contrario a la mayoría de las doctrinas populares, incluso de su época. Esto va en contra del pensamiento del tiempo. Y sin embargo, es absolutamente bíblico. Y esta es la semilla de la cual se desarrolló el mensaje de Elías. William Miller, 1782-1849. En cuanto a la interpretación profética, William Miller aplicó el principio de año por un día a las profecías de Daniel. Los reformadores lo habían hecho. Pero los jesuitas en la contrarreforma habían inducido las mentes a ignorar eso. Pero él no lo ignoró y concluyó que los 2300 días de Daniel 8:14 comenzaron con el periodo de 70 semanas de Daniel 9:24 y que iban a terminar alrededor del año 1843. Así he llegado en 1818, al final de mis 2 años de estudio de la Escritura, a la solemne conclusión de que en unos 25 años a partir de este momento, alrededor de 1843, todos los asuntos de nuestro estado actual se terminarán. Esta era su teología. Samuel S. Snow más tarde enfatizó el séptimo mes otoñal judío, Tishri, como el verdadero fin del periodo profético de 2300 años, fecha de inicio, el otoño 457. Y desde entonces, la arqueología ha confirmado esa fecha. Por lo tanto, está en una base muy sólida. Y mostró que el día de la expiación en el servicio simbólico del santuario ocurrió en el 10º día del séptimo mes del año religioso judío, de modo que el día de la expiación antitípica se produciría en el otoño de 1844. Así que aquí tenemos una doctrina basada en la Biblia que está en armonía con la de la Reforma. Por lo tanto, a continuación, la predicación de Miller llevó al gran despertar Adviento. Y los predicadores involucrados, Josias Leach, que era un ministro metodista, Charles Fitch, ex pastor de la iglesia congregacional, Himes, pastor de la segunda iglesia cristiana de Boston. Así que tenemos un mensaje, un llamamiento para todas las iglesias cristianas. Sí. El cristianismo tuvo que ser restaurado. Y se unieron a Miller. Himes comenzó un diario, El Clamor de Medianoche, para dar a conocer las enseñanzas del advenimiento, que en cierto momento distribuía hasta 10,000 ejemplares por día. Ese fue un gran movimiento. Y este mensaje se extendió como el fuego en la paja. No hubo intención de formar una denominación. No hubo ninguna intención de mostrar que una denominación era más correcta o menos correcta que otra denominación. No hubo nada de ese tipo. Eso fue puramente la predicación de la verdad bíblica a todos. E hicieron de esto su trabajo. Ellos predicaron en unas 130 reuniones de campo celebradas entre 1843 y 1844. Más de 1 millón de personas asistieron. La población total de los Estados Unidos en ese momento solo era 17 millones. El mismo Miller predicó unos 4,000 sermones en aproximadamente 500 pueblos y ciudades. Un solo hombre. Quiero decir, eso fue disparado. Veamos algunos de estos pioneros. Josiah Leach era médico, era metodista, y fue quien predijo la caída del Imperio Otomano en 1840. Y luego Joshua Himes, él fue quien publicó el primer periódico millerita, Signs of the Times, las señales de los tiempos.
Él organizaba las conferencias y jugó un papel decisivo en el primer diagrama profético milerita diseñado por Charles Fitch y Apollo Hale, y organizaba las giras de conferencias. Así que se trataba de personas de diferentes denominaciones, no era un solo pequeño grupo. Y Charles Fitch fue un hombre muy interesante. Él fue uno de los más prominentes líderes mileritas, y fue él quien, detrás de la escena, diseñó el diagrama de 1843. Ahora quiero recordarles una vez más que el tipo, Juan el Bautista, estaba bajo la dirección del Espíritu Santo desde el nacimiento. Y aquí se ve el nacimiento del movimiento adventista. También editó la revista semanal La Segunda Venida de Cristo el 26 de julio de 1843. Él publicó su sermón sobre Apocalipsis 14 y 18 en relación con el poderoso ángel que clamaba: Babilonia la Grande ha caído. Noten, eso era antes de 1844. Seguido de la amonestación: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados y que no recibáis de sus plagas. Y Fitch sostuvo que Babilonia ya no se limitaba al catolicismo, sino que ahora se incluye también el gran grupo de la cristiandad protestante que se había negado a aceptar la luz sobre la segunda venida. Así que esto no es algo que ha ideado la Iglesia Adventista. Esto es antes de ese tiempo. Y bien, ¿por qué hizo Miller eso? Porque al principio este mensaje fue recibido por las iglesias. Ellos invitaron a los milleritas a venir y predicar en las iglesias, pero cuando llegó cerca del tiempo predicho, con el tiempo cerraron las puertas y excomulgaron y echaron a los milleritas. Y cuando ese mensaje no fue recibido por las instituciones, luego el mensaje empezó a salir: ha caído Babilonia. Y eso incluía las iglesias protestantes que habían rechazado este mensaje. Sin embargo, unas 50,000 personas de todas las denominaciones salieron y formaron el núcleo de este mensaje. Uno de los textos que era muy destacado para ellos y muy importante para ellos fue la profecía de Habacuc. Leemos en el capítulo 2: estaré de guardia y me apostaré en la torre y velaré para ver qué habrá de decirme y qué habré de responder cuando yo sea reprendido. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y haz que resalte claramente en tablas, para que corra el que leyere en ella. Porque la visión es para un tiempo señalado, mas al fin hablará y no mentirá. Aunque parezca tardar, espérala, porque sin duda vendrá, no tardará. Y se apropiaron de este versículo para sí mismos, porque parecía haber un momento de tardanza, porque Cristo no vino como ellos habían estudiado. Y esto fue llamado el tiempo de demora. Y aquí se enorgullece aquel cuya alma no es recta en él, mas el justo por su fe vivirá. Habacuc 2, 1, 4. Estaré de guardia y me apostaré en la torre. Estos son los que fueron importantes para ellos. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y haz que resalte claramente, porque la visión es para un tiempo señalado, mas al fin hablará y no mentirá. Aunque parezca tardar, espérala, porque sin duda vendrá, no tardará. Y aquí se enorgullece aquel cuya alma no es recta en él, mas el justo por su fe vivirá. Esto es de la gran controversia. Ya por el año 1842, la orden dada a esta profecía: escribe la visión y haz que resalte claramente en tablas para que se pueda leer con gran rapidez, le había sugerido a Charles Fitch la redacción de un diagrama profético para ilustrar las visiones de Daniel y del Apocalipsis. La publicación de este diagrama fue considerada como cumplimiento
de la orden dada por Habacuc. Nadie, sin embargo, notó entonces que la misma profecía menciona una dilación evidente en el cumplimiento de la visión, un tiempo de demora. Después del chasco, este pasaje de las Escrituras resultó muy significativo. Y ella repite, no tardará, y el justo vivirá mediante su fe. Ahora, ¿cuál era la condición como después de la gran decepción? Y si vamos a estos pioneros al inicio de este movimiento, leemos lo que escribió Hiram después de gran chasco. Nuestras esperanzas y expectativas fueron destruidas, y un tal espíritu de llanto vino sobre nosotros como nunca había experimentado antes. Parecía que la pérdida de todos los amigos terrenales podría haber sido sin comparación. Lloramos y lloramos hasta que el día se fue. Reflexioné en mi propio corazón diciendo, mi experiencia del advenimiento ha sido la más rica y más brillante de toda mi experiencia cristiana. Si esto hubiera sido un fracaso, ¿para qué valía el resto de mi experiencia? ¿Demostró esto que la Biblia es un fracaso? ¿No hay Dios, ni cielo, ni ciudad de oro, no hay paraíso? ¿Es todo esto sino una fábula astutamente ideada? ¿No hay ninguna realidad para nuestra esperanza y expectativa de estas cosas más preciadas? Y así tuvimos algo para qué llorar y afligirnos. Si se perdieron todas nuestras esperanzas. Y como dije, lloramos hasta que se fue el día. 50,000 personas habían salido de las diversas confesiones. Todos estaban en la expectativa, esperando el gran evento, y el gran evento no se materializó. Hubo un tiempo de demora. Y los 50,000 fueron reducidos a 50. Estos fueron 50 personas que se negaron a renunciar a la idea de que Dios había conducido el movimiento, porque el movimiento era basado en la Biblia, era profético, era comprobado y vuelto a comprobar en principios bíblicos, y algo tenía que estar equivocado. Así que Hiram Edson, el ex metodista, fue el que se desarrolló en el significado de la purificación del santuario. Esta mala interpretación. Después de la gran decepción, Dios aclaró a Edson como en una visión una escena de asombro. Cristo, nuestro sumo sacerdote, entrando en el lugar santísimo del santuario celestial para comenzar una obra especial de juicio antes de su regreso. Junto con sus amigos Owen Crozier y Hag, estudiaron el tema de la purificación del santuario desde la perspectiva bíblica y publicaron sus conclusiones en el diario del advenimiento El Amanecer y más tarde en La Estrella del Día. Y a partir de eso, los mensajes del advenimiento evolucionaron gradualmente. Ahora bien, este mensaje fue, por supuesto, iba a convertirse en un mensaje universal, porque la Biblia dice, debes profetizar otra vez a muchos pueblos, naciones y lenguas. Y las personas que estuvieron involucradas tuvieron que ser de tal calibre y tan basados en la Biblia que eran básicamente imbuidos por el Espíritu de Dios. Ahora, la ley era la norma de justicia. El mensaje del santuario fue la vía de escape de la condenación de la ley. Es interesante que ambos mensajes fueron dados en el Sinaí. Dios dio los 10 mandamientos a Moisés, pero no le dio los 10 mandamientos sin darle el mensaje del santuario. Así que al final del tiempo, cuando la ley es establecida, ¿no estaría el mensaje del santuario acompañándola? ¿No debe el tipo encontrar el antitipo? Ambos son esenciales para el plan de salvación. Así que si entendemos las demandas vinculantes de la ley, entonces vamos a aferrarnos al mensaje del santuario que abre la puerta a la gracia. Y el mensaje del santuario nos dice que el santuario debe ser purificado. El registro de los pecados debe ser removido
para que un día podamos estar delante de Dios como si nunca hubiéramos pecado. El plan de salvación es tan completo. No solo implica el perdón de los pecados, sino que también implica la eliminación del registro de los pecados. Si has pecado o no, digamos que has sido acusado falsamente de algún, lo que sea, crimen. Y eventualmente que tengas tu nombre borrado, pero el registro de tu crimen aún está en los libros. ¿No harías todo en tu poder para eliminar el registro? Y Dios en su providencia ha abierto un camino por el cual se eliminará incluso el registro del pecado. Lo único que quedará serán las marcas en sus manos y en su costado. Romanos 5:20, y la ley entró para que el pecado abundase, pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Así que la ley y la gracia, el santuario y la ley, tienen que ir de la mano. Deben trabajar juntos. Así pues, para que la gracia abunde, la necesidad de la gracia debe ser presentada para que todos lo vean. La ley es el espejo del carácter. Debía confirmarse de manera que el transgresor debe volver a Salvador para encontrar la solución a su condena. Así que los guardianes de su gracia deben necesariamente ser los custodios de su ley. Así que esta era una restauración que debía tener lugar al final de los tiempos, porque el mundo tiene una teología de movimiento pendular. Los judíos aceptaron la ley y rechazaron al Salvador. Los cristianos aceptaron al Salvador y rechazaron la ley. Así que Dios está trayendo a todos juntos al final de los tiempos. Al principio, Dios puso al hombre bajo la ley, una condición indispensable para su misma existencia. Era un súbdito del gobierno divino y no puede haber gobierno sin ley. Así que la gracia y la obediencia son inseparables. No puedo estar bajo la gracia si no hay ley, porque donde no hay ley tampoco hay transgresión. Y si no hay transgresión, porque no hay ley, bueno, entonces no necesito la gracia. Así que la gracia implica que existe una ley. Juan 15:10, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, como también yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Porque recibimos la gracia y el apostolado para obediencia de la fe en todas las naciones por su nombre. Así que el Elías tenía que venir, tenía que restaurar todas las cosas, llamar a la gente al arrepentimiento y llamarlos volver a la obediencia de la ley. Juan el Bautista reprendió a Herodes por violar los mandamientos y ese se casó con la esposa de su hermano Felipe. Y así el último Elías debe hacer lo mismo. Así que el mensaje del santuario sería de vital importancia. El santuario apunta a los medios de tratar el tema del pecado y la ley apunta al pecado. Antes de destruir el mundo antediluviano, Dios envió un mensaje de gracia y justicia. Gracia y ley a la gente. Así que antes de su segunda venida, el mismo mensaje también debe ser transmitido. Génesis 6:8. Pero Noé halló gracia en los ojos de Jehová. El movimiento adventista no es uno que es legalista, por el contrario, predica la gracia. Pero no se puede predicar la gracia si no hay ley, porque ¿para qué necesitas la gracia si no hay ley? Segunda Pedro 2:5 dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y Lucas nos dice, y como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Entonces, ¿qué debemos predicar? El mensaje, en verdad, se refiere a la justicia de Cristo.
y debemos predicar la gracia y la ley y la justicia en su perspectiva correcta. Y eso podemos encontrarlo solo en el contexto del mensaje del santuario. Cuando Moisés estaba en el monte Sinaí recibiendo la ley escrita por la mano de Dios, ¿qué hizo la gente? Ellos apostataron, tomando como excusa la demora. Moisés fue un tipo de Cristo. Así que es posible que el retraso en la venida del Señor podría tener resultados similares al fin de los tiempos. Creo que sí. Creo que habrá una apostasía y la demora en la venida del Señor será tomada por excusa. ¿Por qué? Podemos seguir como queramos. Éxodo 32:1. Mas viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercó entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y así vamos a tratar con tremendas apostasías al fin del tiempo. Y en cuanto a este Moisés, no sabemos qué pasó con él. Segunda Pedro nos dice: el Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Y me alegro por ese versículo, de lo contrario ninguno de nosotros estaría sentado aquí hoy. Este mensaje se ha predicado desde hace más de 160 años y todavía estamos esperando. Y el mundo va de mal en peor y las condiciones de mal en peor. Hubo tres hechos distintivos que llevaron a la formación del mensaje adventista final. No es solo una cuestión de restauración de la ley y de la gracia en su relación correcta. Es todo el plan de salvación desde el inicio del pecado a la erradicación del pecado. Y eso solo se puede encontrar en el mensaje del santuario. En primer lugar, se desarrolló la doctrina del santuario. Luego, en un día de diciembre de 1844, un pequeño grupo de 5 mujeres estaban arrodilladas en oración en el domicilio de Hines, en South Portland, Maine, cuando una del grupo, Ellen Gold Harmon, sufrió una experiencia que marcó el comienzo del cumplimiento de Apocalipsis 12:17, y se constituyó el espíritu de profecía. Es interesante que tenemos una mujer, y en Josías hay una mujer profeta también, Hulda. Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra con el remanente de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios. Eso tenía que ser restaurado, pero también ellos tienen el testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de profecía, según Apocalipsis 19:10. Esta es la doctrina adventista. La tercera, esto es de la oficina de Illinois, la tercera doctrina distintiva que unía a este pequeño cuerpo de adventistas y que más que nunca los puso aparte de los demás, era el sábado del séptimo día. En el momento de la decepción, más o menos pocos creyentes adventistas habían aceptado el sábado en New Hampshire, Washington. A principios de 1845, Joseph Bates leyó un artículo de T.M. Preble en Nashua, New Hampshire, publicado en el folleto La Esperanza de Israel, lo que le llevó a una aceptación de las alegaciones del cuarto mandamiento. A su vez, Bates enseñó la verdad del sábado a los demás y escribió folletos explicando su significado e instando a su observancia. En 1846 publicó un folleto, El sábado del séptimo día, una señal perpetua, una copia de la cual llegó a manos de James White y Ellen Harmon White, aproximadamente en el momento de su matrimonio, ese mismo mes.
ellos también lo aceptaron. Cuando Dios restaura la ley, seguramente Él debe restaurar el sábado. Así que después del gran chasco, estas fueron las conferencias que se celebraron y se establecieron los 5 pilares del adventismo: la doctrina del santuario, la doctrina de la segunda venida, el sábado, el estado de los muertos y el espíritu de profecía. Ahora, si el Espíritu Santo estuvo con este movimiento desde su nacimiento, desde su creación, entonces lo que fue establecido por el Espíritu Santo permanece firme y no puede cambiar. De esto surgió la realización del contexto de los mensajes de los 3 ángeles que tenían que ser predicados a todo el mundo. Y el mensaje de salud fue añadido más tarde como el brazo derecho del heraldo del Evangelio. Ahora quiero llevarles la escala de Pedro. Este es un punto importante. Conforme a su divino poder, 2 Pedro 1:3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas conforme a su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos ha llamado a gloria y virtud. Así que aquí hay un progreso en el desarrollo cristiano, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas fuésemos hechos partícipes de la naturaleza divina. En otras palabras, si quieres ser transformado y Dios quiere transformarte a la imagen que hemos perdido, entonces esta es la escalera sobre la que debemos poner nuestros pies. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo por la concupiscencia, y además de esto, poniendo toda la diligencia en esto mismo, añadida a vuestra fe, virtud. Todo el mundo tiene que empezar con la fe, aunque sea tan pequeña como un grano de mostaza. Y si entiendes por fe cuáles son los requisitos, bueno, entonces empezarás a limpiar tu vida, ¿verdad? Y dejarás de hacer lo que hacías antes. Esa es la virtud. Añadid virtud a la fe, no solo leerlo. Hazlo, arrepiéntete y luego estudia tu Biblia. Conoce los requisitos de Dios, comprende los principios involucrados y añade conocimiento. Y una vez que tengas conocimiento, entenderás la importancia de la temperancia. Si no pones el pie en el peldaño de la temperancia, entonces no puedes progresar al siguiente. Así que estas son cuestiones importantes. El mensaje de salud, la temperancia, el estilo de vida que están en conformidad con los principios de Dios, no puedes simplemente despreciarlos. Y nosotros como pueblo establecemos ejemplos en el mundo que cree que estas cosas no son importantes. La templanza, la reforma sanitaria, son componentes esenciales del crecimiento cristiano, porque ¿cómo puedes dar razón de la esperanza que hay en ti si eres un dispéptico? La paciencia, la piedad, la bondad fraternal, la caridad. Así que si quieres crecer en Cristo, entonces deben ser incorporados todos estos pasos. El mensaje adventista contiene todos estos componentes en él. No digo que todos los adventistas hacen esto, pero este es el mensaje y así es como lo estableció Dios. Porque si en vosotros hay estas cosas y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego. Eso es importante. Eso es atronador. Review and Herald. Hablé con la gente alrededor de 1 hora y media sobre la escalera de santificación de Pedro, que consiste en 8 niveles. He insistido sobre la temperancia y la importancia de que los padres enseñen a sus hijos la abnegación, el autocontrol, vigilar el apetito y el gusto de la indulgencia a expensas de la fuerza mental, moral y física. ¿Es el mensaje de salud bíblico, sí o no? Por supuesto que lo es. Las lecciones sobre el autocontrol y abnegación han de ser recibidas mediante la educación en la niñez y la juventud.
El apetito debe ser refrenado y educado. Y este es el trabajo responsable que recae sobre los padres. Los jóvenes de las generaciones pasadas han sido el índice de la sociedad. Señalad a los jóvenes la escalera de 8 niveles de Pedro y colocad sus pies no en el nivel más alto, sino en el más bajo, y con perseverante solicitud instadlos a subir hasta el último. Y luego ella habla sobre estos asuntos. Así que este mensaje es uno importante. Elías va a restaurar todas las cosas. No es asunto fácil obtener el preciado tesoro de la vida eterna. Nadie puede obtenerlo e ir a la deriva con la corriente del mundo. Debe salir del mundo y mantenerse separado y no tocar lo inmundo. Así que es claramente un mensaje de separación, el movimiento adventista. Nadie puede actuar como un mundano sin ser arrastrado por la corriente del mundo. Nadie logrará un progreso ascendente sin esfuerzo perseverante. El que quiere vencer debe mantenerse asido firmemente de Cristo. No debe mirar hacia atrás, sino siempre hacia arriba y obtener un grado de fortaleza moral tras otro. El precio de la seguridad es la vigilancia personal. Satanás está jugando el juego de la vida por vuestra alma. No cedáis hacia su lado un solo centímetro, no sea que obtenga ventaja sobre vosotros. Así que era importante que Dios levante el espíritu de profecía en la iglesia para no quedarse sin un ancla, como el resto del mundo cristiano. Ahora James y Ellen White, él nació el 4 de agosto de 1821. Quiero notar unos cuantos puntos aquí. Cuando miramos a esas personas que estuvieron involucradas, cuando observamos su carácter, podemos aprender lecciones importantes. Cuando vemos su edad, cuando miramos su educación, esto es algo alucinante. Él fue el quinto de 9 hijos y cuando era niño sufrió una debilidad de la vista que le impidió asistir a la escuela hasta que tuvo 19 años. ¿Sabían eso? James White fue a la escuela como niño y no podía ver la pizarra porque estaba tan visco. Un ojo miraba allá y uno en otra parte. Así que el profesor lo llevó a la primera fila y dijo, siéntate en la primera fila, y él no veía nada, sus ojos iban así. Finalmente dijeron, no podemos hacer nada por ti. En aquellos días no tenían las tecnologías actuales y lo enviaron a casa. Y él tuvo que crecer en la granja, trabajando en la granja, hasta los 19 años, sin educación. No sabía leer, no sabía escribir, nada, hasta que tuvo 19 años. Ellen White, su esposa, tuvo una lesión en la cara. Conocéis la historia, cuando una piedra fue arrojada contra ella por una compañera de clase cuando ella tenía 9 años. Y ella también tuvo que dejar su educación básica, así que tenía 3 años de educación solo. Aquí había 2 personas que en su juventud no tenían ningún tipo de educación. Ahora, curiosamente, James White, cuando tenía 19 años, tuvo algún virus, probablemente el mismo que tuve yo, quién sabe, y estaba en la cama con escalofríos. Y una mañana su madre entró y ahí estaba él tumbado en la cama y acababa de recuperarse, bañado en sudor. Y sus ojos estaban rectos y podía ver. Y dijo, puedo ver, puedo ver, puedo ver bien. Quiero aprender a leer y escribir. Y se fue a la escuela. Su padre le dijo, te vas a ver como un tonto sentado aquí con los niños. Tienes 19 años, no puedes ir a la escuela. Pero él dice, quiero leer, quiero leer. Y fue a la escuela. Y en 3 meses, alcanzó todo, hasta el último grado.
estudiar y estudiar y estudiar, hasta el punto de que era tan bueno que le rogaron quedarse como maestro. Estas no eran personas comunes. Y Ellen White, después que recibí la visión y Dios me dio la luz, Él me ordenó transmitirla, pero no tenía valor hacerlo. Era tan joven y pensé que no la recibirían de mí. 1847. Estas visiones son denigradas hoy, despreciadas, ridiculizadas por tanta gente. Y si lees todos los libros que salen con respecto a esas visiones, la mentira White, y la lista es interminable. Y como evangelista tuve que leer y estudiar estas cosas para ver qué dicen. Y si lees casualmente, entonces podría temblar tu fe. Pero si empiezas a investigar, te das cuenta de que hay tanta ignorancia en las afirmaciones contenidas en esas publicaciones. He encontrado en mi propia vida que si hay algo que no he entendido muy bien, me lo pongo en el estante más alejado de mi cabeza y a veces 4, 5, 6 años más tarde, ese problema se resolverá. Y lo que parecía como algo negativo llega a ser positivo. Hay tantas medio afirmaciones y tantas mentiras por ahí que es casi increíble que todavía hay gente que la consideran una profeta. Escuchaba a C.D. Brooks dado un sermón y el otro día recibí una pregunta que una persona escribió. ¿Cómo puedes decir que esta es una profeta? Esto es repugnante. Ella dice que la raza negra no debería tratar de imitar la raza blanca. Y cuando lees eso parece una declaración bastante racista. Y C.D. Brooks daba un sermón y él es un hombre negro y dijo que había leído esa declaración y que estuvo muy molesto cuando la leyó hasta que leyó todo el asunto y que en realidad no dice imitar la raza blanca sino imitar a Jesús. ¿Por qué quieren establecer sus metas tan bajos? Apunten un poco más alto. El objetivo es Jesús. Cierto hombre con el nombre de Dr. Moyerus Cooperus, un médico jubilado de Loma Linda y editor fundador de Spectrum Magazine, afirmó que las visiones de Ellen White fueron inducidas por los ataques de epilepsia. Así que incluso dentro de nuestras propias filas se levantan personas y teólogos que denigran el espíritu de profecía. Uno de nuestros rectores de una de nuestras grandes universidades europeas dijo: no puedo recibir órdenes de una mujer con solo 3 años de educación. He contado esta historia antes. Le escribí, nunca recibí una respuesta. Le dije: si el Señor hablara a través de un burro y te niegas a escuchar, podrías tener una confrontación con el ángel del Señor, más aún si te habla por una mujer con 3 años de educación. Pero de todos modos, el doctor Moyerus Cooperus dijo que tuvo ataques epilépticos. Bueno, me gustaría decirle que son los mejores ataques de epilepsia que he leído jamás. En 1981, Delbert Hodder, un pediatra con un interés especial en neurología pediátrica, escribió en Evangélica, una revista que ya ha desaparecido, que las visiones de Ellen White se debieron a lo que ahora se conoce como complejo parcial o ataques convulsivos psicomotores. Y luego Moyerus Cooperus tomó esto y se refirió a ello como la epilepsia del lóbulo temporal. Y ahí, si vas a la página web de Spectrum Magazine, Espectro, la revista Espectro en español, dice aquí en su página web: la prima edición de Spectrum, el diario de la Asociación de Foros Adventistas, apareció en marzo de 1969 bajo la dirección editorial de Moyerus Cooperus, así que incluso entonces vinieron con historias tan interesantes, entre comillas. Así que yo sugería que cualquiera que quiera familiarizarse con todo el espectro de la apostasía adventista, esta sería una buena revista para leer.
el mensaje final al mundo, Apocalipsis 19, y fui al ángel y le dije, dame el librito, y él me dijo, toma y cómelo, y te amargará tu vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y en mi boca fue dulce como la miel, y cuando lo hube comido amargó mi vientre. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez ante muchos pueblos y naciones y lenguas y reyes. Este capítulo 10 de Apocalipsis se refiere al desellamiento de un pergamino. Y el único pergamino que fue sellado hasta el tiempo del fin fue la profecía de Daniel acerca de los 2300 días. Cuando eso se había interiorizado y supuestamente entendido, fue el mensaje dulce sobre la venida de Cristo. Pero cuando se demoró, se convirtió en una amarga decepción. Pero después de la amarga decepción, ellos descubrieron la verdadera esencia del mensaje del santuario y se dieron cuenta de que en lugar de llegar a su fin, el mensaje acababa de empezar. Así que tuvieron que profetizar otra vez a muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Este movimiento se convertiría en un movimiento internacional. El mensaje del primer ángel en el capítulo 14 del Apocalipsis, que anuncia la hora del juicio de Dios y que exhorta a los hombres a que le teman y adoren, tenía por objeto separar al pueblo que profesaba ser de Dios de las influencias corruptoras del mundo y despertarlo para que viera su verdadero estado de mundanalidad y apostasía. Con este mensaje, Dios había enviado a la iglesia un aviso que, de ser aceptado, habría curado los males que la tenían apartada de él. Así que cuando ese mensaje salió por William Miller diciendo, Cristo viene, el mensaje de la segunda venida, con las verdades bíblicas restauradas, y las iglesias lo rechazaron, bueno, entonces una puerta se cerró y se abrió otra puerta. Hubo un cierre y una abertura de una puerta. Y los que habían aceptado el mensaje pasaron con Cristo en la segunda cámara. Ahora, algunas personas sienten que eso no tiene una base bíblica. Quiero hacer una pregunta aquí. En la época de los judíos, cuando Jesús estaba entre ellos, ¿podrían haberle aceptado ellos como su Mesías? Sin duda, podrían haberle aceptado como su Mesías, pero se negaron a hacerlo. Y luego cuando Jesús colgaba de esa cruz y el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo fue crucificado por sus pecados, y el tipo encontró el antitipo, y el que era el cumplimiento de los diversos tipos y sombras se convirtió en el real y verdadero sacrificio, ¿continuaron ellos después de la muerte de Cristo con sus rituales? ¿Sí o no? Por supuesto que sí. Pero ¿se cerró la puerta para ellos como pueblo? Sí. ¿E individualmente? No. ¿Cuál era la condición para que puedan ser aceptados? Tenían que entrar por la puerta. Así que había una puerta. Y cuando se negaron a entrar por la puerta se cerró y ellos continuaron con sus rituales y sus ceremonias sin saber que los llevan a ninguna parte. Entonces, ¿qué tienen que hacer para entrar por esa puerta, de modo que la puerta no se cierra para ellos, sino que se las abra? ¿Qué tienen que hacer? Tienen que aceptar a Jesús como su Mesías. Así que de forma individual pueden ser salvos. ¿No ocurrió lo mismo en 1844? Las iglesias protestantes en conjunto cerraron la puerta. Ellos se negaron a entrar.
Pero de forma individual, las personas pueden entrar en la segunda cámara con Cristo. Así que lo mismo sucedió entonces. No tengo ningún problema con la puerta abierta y cerrada, sobre todo en el contexto del santuario. El santuario será un punto de ataques especiales. En el futuro, engaños de toda clase se levantarán y queremos una base sólida para nuestros pies. Queremos pilares sólidos para la construcción. Ni una clavija ha de quitarse de lo que el Señor ha establecido. El enemigo introducirá falsas teorías, tales como la doctrina de que no hay santuario. Este es uno de los puntos acerca de los cuales habrá una desviación de la fe. ¿Dónde encontraremos seguridad a menos que sea en las verdades que el Señor nos ha estado dando en los últimos 50 años? Este movimiento fue dirigido por el Espíritu Santo. ¿Tenemos tales movimientos? Sí, empezaron y ganaron impulso, incluso en el tiempo del movimiento de Ford. Cristo no entró en el lugar santísimo, entró en el lugar santo. Perdone. Si entró en el lugar santo, entonces... Si entró en el lugar santo, ¿cuándo va a entrar en el lugar santísimo? O viceversa. Todo esto es muy confuso, simplemente porque la Biblia dice en la nueva versión King James que cuando Jesús resucitó de entre los muertos y ascendió a lo alto, entró en el lugar santísimo. Pero no es una traducción correcta. No es Hagia Hagion, sino solo Hagion. Así que él no entró en el lugar santísimo cuando subió al cielo. Él debe haber entrado en el lugar santo, porque si entró en el lugar santísimo, ¿cuándo entró entonces en el lugar santo? Eso debe haber sido antes de venir a la tierra. Ahora, si fue antes de que él vino a la tierra, ¿cómo pudo haber entrado allí si la Biblia dice que él entró con su propia sangre y no con la sangre de ovejas y cabras? Así que bíblicamente, tal como está en muchas otras traducciones, incluyendo la versión King James, Jesús entró en el lugar santo. Eso significa que debía ir al lugar santísimo en algún momento posterior. Y el único tiempo que da la Biblia es 1844. Así que queremos estar en tierra firme aquí y no queremos que seamos movidos en este punto. Satanás está tratando continuamente de introducir suposiciones caprichosas respecto al santuario, degradando las maravillosas representaciones de Dios y del misterio de Cristo para nuestra salvación, hasta cambiarlas en algo que sea adecuado para la mente carnal. Él quita el poder conductor del mensaje de los corazones de los creyentes y pone en su lugar teorías fantásticas inventadas para anular las verdades de la expiación, destruyendo nuestra confianza en las doctrinas que hemos tenido por sagradas desde que se dio por primera vez el mensaje del tercer ángel. ¿Por qué odia Satanás este mensaje? Porque si Cristo no entró en el lugar santísimo en 1844, entonces el mensaje adventista no es cierto. Entonces el pueblo adventista no es único y nosotros podemos llegar a ser parte de la sopa ecuménica. Pero si el mensaje es verdadero, entonces Dios está llamando a la separación bajo la ley de Dios. Y esto significa que Él ha llamado a este pueblo. De este modo quiere robarnos la fe en el mismo mensaje que nos ha hecho un pueblo especial y ha dado rasgos distintivos y poder a nuestra obra. Si le robas al mensaje adventista el componente del santuario, le robas el componente del remanente. He visto que el diagrama de 1843 fue dirigido por la mano del Señor y que no debe ser alterado, que las cifras serán como Él las quería, que su mano cubrió y ocultó una equivocación en algunas de las cifras para que nadie pudiese verla hasta que la mano de Dios se apartase. ¿Por qué algunas personas hacen caso omiso de estas declaraciones? Luego vi, en relación con el continuo, Daniel 8:12, que la palabra sacrificio había sido provista por la sabiduría humana y no pertenece al texto, y que el Señor dio el sentido correcto a los que proclamaban que había llegado la hora del juicio. Por lo tanto, nuestro mensaje original es correcto.
Mientras existió la Unión antes de 1844, casi todos aceptaban la opinión correcta acerca del continuo. Pero en la confusión reinante desde 1844 se han aceptado otras opiniones y como consecuencia han entrado tinieblas y confusión. La confusión de las fechas no ha sido una prueba desde 1844 y nunca volverá a ser una prueba. Hay tantos puntos de vista hoy. Todo lo que tienes que hacer es mirar al original. Vamos a continuar con algunos de esos pioneros. Jean Andrews dejó la escuela a los 11 años. Entonces, ¿quiénes fueron los pioneros de este movimiento adventista? Un niño que no podía ir a la escuela porque tenía los ojos viscos. Una niña que estaba medio paralizada y no pudo ir a la escuela por más de 3 años. Y luego un hombre que dejó la escuela a los 11 años. Fue autodidacta, Andrews. Pero hablaba 7 idiomas. Podía leer la Biblia en los 7 idiomas. Podía recitar el Nuevo Testamento de memoria. Y empezó a guardar el sábado del 7º día a los 17 años y comenzó a trabajar como pastor a los 21 años, y a los 22 era miembro del comité editorial de publicaciones. Esta es una historia fascinante. Esta no es una historia común. No tenemos que mirar todas sus hazañas. Él fue el que abrió el camino a la obra misionera extranjera y murió en Basel, Suiza. Luego Uriah Smith, otro personaje interesante que perdió una pierna en 1844 cuando tenía 12 años. Él inventó la articulación flexible de la rodilla y del tobillo que se utiliza hasta hoy día. No pudo ser frenado por la falta de una pierna y necesitaba las 2 manos, así que hizo un plan. A la edad de 20 años se unió a los adventistas y a los 21 estaba en la obra de publicaciones. Es increíble. Loughborough fue pionero en la venta de literatura adventista. Comenzó a vender a 35 céntimos el paquete en una de las reuniones de campaña y se interesó mucho por la reforma sanitaria a causa de su enfermedad y después comenzó a publicar libros de esta naturaleza. Así que en toda la obra de publicaciones Dios tenía a la gente más extraña que él reunió. ¿Qué tal este hombre? Joseph Bates. A los 15 años era un grumete. Podía decir tacos como un soldado y beber como un pez. Él sufrió naufragios, estuvo encarcelado. Él era el más viejo de los 3 fundadores de los adventistas. Y si no fuera por su querida esposa, no sé dónde estaría, porque la historia nos dice que él tenía una gran caja llena con horribles libritos baratos que solía leer, y su esposa siempre le colaba una Biblia ahí. Y un día él empezó a leerla, y por sí mismo dejó de beber, dejó de hablar palabrotas, se convirtió en una persona totalmente diferente simplemente leyendo la Biblia. Este es el tipo de persona que se traía al mensaje adventista. Haskell era un evangelista administrador predicando para los adventistas que no guardaban el sábado. En 1853 empezó a guardar el sábado. Él comenzó la obra en Australia y Nueva Zelanda. Fue a Londres, Europa Occidental, África, India, China, Japón. Bautizó gente incluso en China. Estas personas eran emprendedoras. Así que si los miras, Ellen White, 17 años, cuando tuvo su primera visión. George Washington Amadón, 21 años. Alan Brood, 20. Butler, convertido a los 22 años. Daniels, 20. Edson, el anciano, 37. Todos los demás, 20. Jóvenes, jóvenes. Es casi como Josías. ¿Correcto? Cristo dio a la iglesia un cometido sagrado. Cada miembro debe ser un medio por el cual Dios pueda comunicar al mundo los tesoros de su gracia, las inescrutables riquezas de Cristo. No hay nada que el Salvador desee tanto como instrumentos que representen ante el mundo su espíritu y su carácter. No hay nada que el mundo necesite más que la manifestación del amor del Salvador por medio de seres humanos. Todo el cielo
cielo está esperando a los hombres y las mujeres por medio de los cuales Dios pueda revelar el poder del cristianismo. Este es el tipo de persona que Dios usó para levantar esta iglesia. Y me imagino que más de un teólogo debe tener un problema con esto. Es decir, estas personas, ¿eran ellos teólogos? ¿Por qué pasó Dios por alto todas las mentes brillantes y eligió a esos simples tipos de Juan Bautista que deambulaban indigentes por los desiertos? Y después de todo, algunos afirman que ellos no eran exegetas. Así que, ¿cómo podemos confiar en ellos porque no eran teólogos? Así que tal vez tenemos que modificar su teología. ¿Quién condujo el establecimiento de la teología? A eso me refiero, de la creación hasta hoy. 1 Corintios 2:4, y mi palabra y mi predicación no fue con palabras persuasivas de sabiduría humana, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. 1 Corintios 1:26. Pues mirad, hermanos, vuestro llamamiento, que no muchos sabios según la carne, no muchos poderosos, no muchos nobles son llamados. Pero Dios escogió lo necio del mundo para confundir a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. Ellos son piedras de tropiezo. Y hoy parece que necesitamos nuevas teologías para resaltar que esas personas en realidad no deberían haber tenido la capacidad de convertirse en exegetas. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para anular lo que es, para que ninguna carne se jacte en su presencia, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, a quien Dios hizo nuestra sabiduría y justificación y santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Este es el fundamento del adventismo. Leemos en Review and Herald, los hombres más útiles en el mundo no han sido los exaltados, los autosuficientes, que han sido elogiados y acariciados por la sociedad, sino los que han caminado humildemente con Dios, que han sido modestos en modales y cándidos en la conversación, que han dado toda la gloria a Dios, no tomando nada de ella para sí mismos, son los que han ejercido la más decidida y saludable influencia sobre la Iglesia. Cuando se necesita un solemne y directo testimonio para reprender el pecado y la maldad, aunque sea en los puestos altos, ellos no guardarán por su paz, sino presentarán atención a la instrucción de Dios de la verdad cuando ordena: clama a voz de cuello, no repares, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo sus transgresiones y a la casa de Jacob sus pecados. Con el paso del tiempo, el movimiento joven de Josías llega a la madurez, y más adelante podemos esperar un viaje lleno de baches. La Iglesia Adventista del Séptimo Día ha de ser el guardián de la gracia de Dios al final de los tiempos, y fue establecida en pilares de verdad que no se pueden mover. Cada institución establecida por los adventistas del séptimo día debe ser para el mundo lo que Josué fue en Egipto y lo que Daniel y sus compañeros fueron en Babilonia. En la providencia de Dios, estos elegidos fueron llevados cautivos para acarrear a las naciones paganas las bendiciones que recibe la humanidad mediante el conocimiento de Dios. Eran representantes de Jehová. Nunca debían comprometerse con los idólatras. Nunca. ¿Qué tienen en común la luz y las tinieblas? Su fe religiosa y su nombre como adoradores del Dios viviente debían ser llevados como un honor especial. Por lo tanto, ¿vamos a tener una iglesia perfecta? Por supuesto que no. ¿Fue Israel perfecto? No.
Pero aquí hay un buen consejo. No hay necesidad de dudar ni de temer que la obra no tenga éxito. Dios encabeza la obra y Él pondrá en orden todas las cosas. Si hay que realizar ajustes en la plana directiva de la obra, Dios se ocupará de eso y enderezará todo lo que esté torcido. Tengamos fe en que Dios conducirá con seguridad hasta el puerto el noble barco que lleva al pueblo de Dios. Vamos a ir a casa. Los baluartes de Satanás nunca triunfarán. La victoria acompañará al mensaje del tercer ángel. Así como el capitán de la hueste del Señor derribó los muros de Jericó, el pueblo que guarda los mandamientos del Señor triunfará y todos los elementos opositores serán derrotados. Pero me gustaría recordarles que no todo el pueblo que guarda los mandamientos de Dios están todavía en armonía con los principios y las bases de esta fe. Esto es asunto del Señor. Van a presentarse como fieles centinelas sobre los muros de Sión, no para esconder el pecado, no para adular a los impíos y no para obtener las simpatías de sus hermanos, sino para recibir la aprobación de Dios. Y esto es difícil a veces, esto es duro. No van a suprimir una sílaba de la verdad que debe ser pronunciada en reprensión o advertencia o en reivindicación de la justicia de los oprimidos con el fin de ganarse el favor y la influencia de cualquiera. En una crisis, ellos no estarán en una posición neutral, sino que se mantendrán firmes del lado de la justicia y de la verdad, incluso cuando es difícil tomar esta posición, y para mantenerla podrían poner en peligro su prosperidad y privarlos de la amistad de todos aquellos que aman. No va a ser fácil en los tiempos que vivimos mantenernos en los principios que hicieron de esta iglesia lo que es. Y esto me hizo pensar, ni siquiera sabemos qué les debemos a los ángeles y a los hombres. Leemos, solo cuando se vean a la luz de la eternidad las providencias de Dios, comprenderemos lo que debemos al cuidado y la intercesión de sus ángeles. Los seres celestiales han desempeñado una parte activa en los asuntos de los hombres. Han aparecido con ropas tan brillantes como relámpago, se han presentado como hombres bajo la apariencia de viajeros, han aceptado la hospitalidad ofrecida por hogares terrenales, han actuado como guías de viandantes extraviados, han frustrado el propósito del ladrón y desviado el golpe del destructor. Aunque los gobernantes de este mundo lo ignoren, a menudo los ángeles han hablado en sus concilios. Si Dios está con un movimiento, entonces hasta los ángeles acompañarán este movimiento. Los ojos humanos los han contemplado, los oídos humanos han escuchado sus pedidos. En tribunales y cortes de justicia, los mensajeros celestiales han defendido la causa de los perseguidos y oprimidos. En mi propia experiencia, sé que los ángeles están involucrados en esta obra. En las primeras experiencias, al leer lo que experimentaron Ellen White y esas personas, había ángeles involucrados. Y esas historias son registradas. El mayor héroe que alguna vez ha caminado entre los hombres nació en un pesebre. Fue crucificado en una cruz, fue rechazado y despreciado, y hasta hoy es calumniado, marginado y falsificado, incluso por aquellos que supuestamente le sirven. ¿No va a sufrir igual el pueblo de Dios? Creo que sí. Isaías 53:2 creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de tierra seca. No había en él ni hermosura ni majestad. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Esa no es una cosa cómoda para vivir. Y muchos en nuestra iglesia no quieren aceptar que somos diferentes y que debido a esa diferencia vamos a ser despreciados. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras no habiendo aprendido? Al igual que algunos de nuestros pioneros. De cierto os digo, Mateo 11:11, entre los nacidos de mujer jamás se levantó otro mayor que Juan el Bautista. Pero el que es menor en el reino de los cielos, mayor es que él.
Juan el Bautista fue tan apreciado. ¿Qué hizo tan grande a Juan el Bautista? Él cerró su atención a la multitud de las tradiciones presentadas por los maestros de la nación judaica y la dirigió a la sabiduría que viene de lo alto. ¿Cómo era posible que Dios iba a establecer un movimiento basado en todas aquellas tradiciones que confunden la mente de los hombres? Eligió esa gente sencilla. ¿Y qué gente poderosa eran? Sin educación, hablando 7 idiomas y recitando el Nuevo Testamento de memoria. Juan el Bautista no fue hecho idóneo para su elevada vocación de precursor de Cristo mediante el contacto con los grandes hombres de la nación en las escuelas de Jerusalén. Salió al desierto, donde las costumbres y las doctrinas de los hombres no pudiesen moldear su mente y donde pudiese tener comunión con Dios sin ser estorbado. Y Dios quiere esto de su pueblo, mantenerse separado, no mezclarse con estas teologías extrañas, estas ideologías confusas por ahí que nos robarían la sencillez de lo que es ser hombre y mujeres de Dios. Los seguidores de Cristo habían de ser llamados a soportar penurias, privaciones, pero sin ellos, el tiempo de prueba para el mundo hubiera acabado. Quiero que piensen en esto. El pueblo de Dios han cambiado el curso de la historia. ¿No cambió Martín Lutero el curso de la historia? Y el mundo nunca puede saber lo que debe a unos pocos grandes hombres. Piensen en Abraham, Moisés, Josué, Caleb, David y sus hombres poderosos, los profetas, los apóstoles, Pablo, Bernabé, Esteban y todos ellos, Hus, Martín Lutero, Tyndall. Y luego hay algunos héroes del movimiento adventista que la gente ni siquiera sabe acerca de ellos. No tienen ni idea que ellos han cambiado el curso de la historia. William Miller, Ellen White, pioneros. Un hombre con el nombre de Alonzo T. Jones. Él llegó a confundirse más tarde en su vida, pero ¿saben que ustedes y yo no estaríamos aquí si no fuera por ese hombre? No estaríamos aquí porque por su habilidad oratoria, él paró el proyecto de la ley de Blair, que podría haber llevado a la venida de Cristo en 1888. Todavía tenemos la oportunidad de elegir debido a este hombre único y nadie sabe quién es. Nadie sabe quién es. Tenemos una deuda con estas personas. ¿Cómo vamos a llevar este mensaje? Hemos de llevarlo con la explosión de una trompeta o con un gemido. Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Clama a voz de cuello, no repares. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo sus transgresiones y a la casa de Jacob sus pecados. Hoy en día hay una tendencia tal que por el bien de la paz suavizar los mensajes. Es hora que el pueblo de Dios se levante. Si se silencia el mensaje, el movimiento adventista se convertirá en una denominación más, entre muchos, tal vez en un constructor de puentes para unirnos a todos juntos. Se me dijo no hace mucho, solo somos un constructor de puentes, no somos un remanente. Esa es teología antigua, que se basa en personas sin educación, sin capacidad para la exegesis. Y nuestro mensaje se convertirá en un quejido en lugar de un poderoso llamado a separarse de Babilonia. Ahí es donde reside el poder. Y finalmente el Papa va a llegar a ser el benefactor del mundo y vamos a leer sus publicaciones en nuestros escritos, dejando que Roma se salga con la suya, eventualmente dejando que el Islam diga lo que quiera, y finalmente que todo el mundo tenga la razón. ¿No sería interesante? El Papa llegará a ser el benefactor del mundo y un ejemplo perfecto de rectitud y justicia en lugar de anticristo, así como lo han etiquetado las Escrituras, y como el mundo protestante por un tiempo fue lo suficientemente valiente para confirmarlo. ¿Y su número, el 666, es su número o no lo es? Ve y comprueba la historia. Ve y lee ese gran libro de Edwin de Cook, 666, y descubre que este es un principio sano y perfectamente histórico.
¿Y va a ser el enfrentamiento final un quejido o va a ser un cataclismo? ¿Hacia dónde vamos? Creo que el cielo va a ser removido para mostrar su brazo. ¿Y vamos a capitular? Espero que no. ¿Habrá un pueblo? ¿Nos vamos a comprometer? ¿Nos convertiremos en impotentes? Esta no es una nueva guerra, es una vieja guerra. Tan pronto que salga de las prensas, el conflicto de los siglos debe ser promovido por encima de cualquier otro libro. Se me mostró esto. Esparcid este mensaje. El libro que debió haberse vendido no se vendió, y los hombres que debieron haberse preocupado de promoverlo desanimaron a los colportores para que no lo vendieran. Todo lo que dije fue como agua que se disipaba al caer sobre una roca. El Señor dijo: juzgaré por esta obra falsa y sin honradez. Los que obstaculizaron la obra tendrán que responder ante Dios por esto. Tenemos un mensaje poderoso, no podemos suavizarlo. Estoy tan agradecido que este libro está ahora vendido. Pero algunos de nosotros prefieren reducirlo al tamaño de un sello de correos, por no entrar en conflicto con las ideologías modernas. Esparcid este libro. Si es verdadero, que sea divulgado. El apogeo del papado fue la medianoche moral del mundo. Las sagradas escrituras serán casi desconocidas no solo de la gente, sino de los mismos sacerdotes. A semejanza de los antiguos fariseos, los caudillos papales aborrecían la luz que habría revelado sus pecados. La ley de Dios, modelo de justicia, había sido eliminada. Ejercieron poderío sin límite y practicaron desenfrenadamente los vicios. Prevalecieron el fraude, la avaricia y el libertinaje. Los hombres no retrocedieron ante ningún crimen que pudiese darle riqueza o posición. Yo solo pongo esto para mostrar el estilo de escritura de los fundadores de este movimiento. ¿No está llamando a una espada espada? Creo que sí. La condición en que el mundo se encontraba bajo el poder romano resultaba ser el cumplimiento espantoso e impresionante de las palabras del profeta Oseas. Mi pueblo está destruido por falta de conocimiento. Por cuanto tú has rechazado con desprecio el conocimiento de Dios, yo también te rechazaré. Puesto que te has olvidado de la ley de tu Dios, me olvidaré yo también de tus hijos. Fuertes palabras. Así es como predicaban los pioneros. Nos encontramos a las puertas de grandes y solemnes acontecimientos. Las profecías se están cumpliendo. El último gran conflicto será breve, pero terrible. La última advertencia debe ser dada al mundo. Hay un poder especial en la presentación de la verdad presente. ¿Cuánto tiempo continuará? Solo un poco de tiempo. Si alguna vez hubo una crisis, es ahora. Se deben hacer esfuerzos decididos para llevar el mensaje para este tiempo, especialmente ante el pueblo. ¿Lo vamos a hacer susurrando quejas? ¿O vamos a seguir el ejemplo de los pioneros de esta iglesia, cuyo mensaje estaba basado en las enseñanzas de la Biblia y fortalecido por el Espíritu Santo? Roma no ha cambiado y va a perseguir otra vez el pueblo de Dios. Las persecuciones de los protestantes por parte del catolicismo, debido a que la religión de Jesús casi fue aniquilada, serán más que imitadas cuando se unan el protestantismo y el papado. Si la puerta de prueba para la iglesia como cuerpo se ha cerrado, cuando se cerró la puerta, no individual, al igual que los judíos al aceptar la puerta pueden entrar, luego podemos esperar por parte de los protestantes el mismo tipo de persecución como lo hizo Roma. Satanás tiene 1 millar de ataques disfrazados que serán lanzados contra el pueblo leal de Dios que guarda los mandamientos para obligarlos a violar su conciencia. No necesitamos sorprendernos de nada que ocurra ahora. No necesitamos maravillarnos de ningún suceso horroroso. Los que pisotean bajo sus malvados pies la ley de Dios tienen el mismo espíritu que poseyeron los hombres que insultaron y traicionaron a Jesús. Sin ninguna contrición de conciencia harán las obras de su padre el diablo. Bastante directo dicho. Pero hoy, esta teología no es muy popular.
Esta teología no puede ser predicada en el tiempo que vivimos. A aquellos que deseen refrescar su memoria y ser instruidos en la verdad, estudien la historia de la iglesia primitiva durante el día del Pentecostés y el tiempo que le siguió en forma inmediata. Estudien cuidadosamente en el libro de Hechos las experiencias de Pablo y de los otros apóstoles, porque el pueblo de Dios en nuestros días debe pasar por experiencias similares. Algunos serán encarcelados porque se negarán a profanar el sábado del Señor. Muchos serán encarcelados, muchos huirán. Nos dirigimos a tiempos angustiosos. No podemos buscar la amistad del mundo, pero hay que predicar al mundo. Pero aquí tenemos las buenas noticias. La persecución lleva a la unidad entre el pueblo de Dios. Cuando la tormenta de la persecución realmente se desate sobre nosotros, las verdaderas ovejas oirán la voz del verdadero pastor. Se harán esfuerzos abnegados para salvar a los perdidos, y muchos que se habían extraviado, lejos de redil, regresarán para seguir al gran pastor. Creo que la gente está empezando ya a volver, y espero que continúe. El pueblo de Dios se unirá y presentará al enemigo un frente unido. Ante el peligro común, cesará la lucha por la supremacía y no habrá disputa sobre quién debe ser considerado el mayor. Estoy esperando impaciente ese día. Debido a la falta de persecución, han ingresado en nuestras filas hombres que aparentan estar firmes y tener un cristianismo incuestionable, pero quienes, si la persecución surgiese, se apartarían de nosotros. Habrá un zarandeo. En la crisis considerarían de valor razonamientos especiosos que han influido en sus mentes. Satanás ha preparado diversas trampas para atrapar mentalidades diferentes. Cuando la ley de Dios será despreciada, la iglesia será zarandeada por terribles pruebas y una parte de sus miembros, más grande de que ahora podemos imaginar, irá en pos de espíritus seductores y de doctrinas de demonios. Muchos miembros abandonarán nuestras filas. Muchos sostienen la verdad solo con la punta de los dedos. Han tenido gran luz y muchos privilegios. Como Capernaum, ellos han sido exaltados hasta los cielos. En el tiempo de prueba que se acerca, se convertirán en apóstatas. Tenemos la amonestación. No debe haber ningún cambio en las características de nuestro trabajo. Debe resaltar tan claro y distinto como fue profetizado. No debemos entrar en ninguna confederación con el mundo, en el supuesto de que al hacerlo podríamos lograr más. ¿No vemos esto todos los días? Me dicen esto casi todos los días. Debes ser amigo de ellos. Sí, puedes ser amigo con la gente, pero no en la base de formalizar acuerdos. Si alguno se interpone en el camino para impedir el avance de la obra en las líneas que Dios ha señalado, va a desagradar a Dios. Ninguna línea de nuestra fe que nos ha convertido en lo que somos debe debilitarse. Tenemos los antiguos hitos de la verdad, la experiencia y el deber, y debemos permanecer firmes en la defensa de nuestros principios a la vista del mundo. Y luego tenemos la promesa de que Dios enviará su Espíritu. Es con ferviente anhelo que anticipo el tiempo cuando se repetirán los sucesos del día de Pentecostés, aún con mayor poder que en esa ocasión. En visiones de noche pasó delante de mí un gran movimiento de reforma en el seno del pueblo de Dios. Muchos alababan a Dios, los enfermos eran sanados y se efectuaban otros milagros. Se advertía un espíritu de oración como lo hubo antes del gran día de Pentecostés. Me gustaría decir al pueblo de Dios, aguanta ahí. Estamos en un escalofriante viaje, pero vamos a conseguirlo. Habrá un zarandeo como no podemos imaginar. La gran obra de evangelización no terminará con menor manifestación del poder divino que la que señaló el principio de ella.
Las profecías que se cumplieron en el tiempo del derramamiento de la lluvia temprana al principio del ministerio evangélico deben volverse a cumplir en tiempo de la lluvia tardía. Y vamos a ir de un lugar a otro y miles de voces proclamarán este mensaje. No debemos desanimarnos en este movimiento. Así pues, nosotros, como sus colaboradores, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia que nos ayude en tiempo de necesidad. Por lo cual, ceñid los lomos de vuestra mente, sed sobrios, e esperad hasta el fin en la gracia que se os traerá en la manifestación de Jesucristo. Este movimiento tiene un origen profético. Este movimiento tiene un final profético. Este movimiento va a vencer marchando hacia el reino y ninguno de los pilares y ni una clavija de lo establecido por el Espíritu Santo en el inicio se perderá al final. Amén.